Hoy vamos a hacer la presentación del libro Extractivismo en Argentina, Saqueo, Resistencia y Estrategias en Disputa. Vamos a compartir la presentación con Marcos Zurriz, que ahora se va a presentar, bueno, y yo, Ariel Iglesias, que soy coautor del libro. No organizamos mucho, pero bueno, más o menos pensamos que va a salir bien. Antes de empezar, queremos mencionar, como está acá la bandera palestina, nuestra solidaridad con el pueblo de Gaza y nuestro repudio al genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel con el pueblo palestino. Y bueno, consideramos, por lo menos de mi parte, que hay que continuar la lucha que se está desarrollando a nivel mundial, con el paro en Italia, el próximo paro que hay en España, en solidaridad con el pueblo palestino. Lo tenemos que trasladar también a nuestro país, porque no podemos ser ajenos a un genocidio que, aunque hoy haya un acuerdo de paz, sigue manteniendo en las cárceles de Israel a más de 11.000 palestinos detenidos en campos de concentración. Así que bueno, le doy la palabra a Marcos y bueno, arrancamos cuando él quiera. Bueno, muchas gracias por la invitación a compartir la charla y el espacio alrededor del libro. Yo pensé en unas cosas que no tienen que ver tanto con las presentaciones más tradicionales, que hemos hecho ya algunas, sino con entrar a jugar a 2 o 3 bandas entre lo que dice efectivamente el libro, las puertas que deja abiertas, y sobre todo cómo esas herramientas también sirven para pensar problemas como lo que está pasando en la situación neocolonial, de algún modo, que vive Argentina, pero también lo que está pasando en Palestina y en la Franja de Gaza, en estos términos, ¿no? En términos de ecología política, que también va a ser un impacto difícil de medir y difícil o imposible de revertir en el largo plazo. Me presento así mínimamente de qué lugar me invitaron. Bueno, nos conocemos todos y todas en el video, probablemente no. Soy Marcos Zurriz, soy profesor de historia acá en la universidad del otro lado de la calle, en la Universidad Nacional de la Patagonia, sede de Trelew, y soy investigador de CONICET con lugar de trabajo en la Universidad de Chubut, allá en Madrid. Y una de las cosas que me parecía rescatable en primer lugar para entrar a abrir el panorama del libro es justamente esa no contradicción y esa apuesta a que sea un libro militante, como dice en la introducción, pero también es un libro técnico en un sentido estrictamente científico y se inscribe en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Y no solo en el capítulo, tal vez en el que más se enfatizaba en otras presentaciones, que es el del agronegocio, que firma una colega investigadora de CONICET, sino en el tipo de discusiones que plantea y en el tipo de estrategias discursivas que tiene para construir la información y para presentarla. Esto de que, parece una pavada, pero en estos tiempos no lo es, de que cada información que aparece está referenciada en las fuentes de las que surge, cada discusión que se plantea también está marcada con pelos y señales de a quién se está discutiendo, por qué, cuáles son los argumentos, no las personas con las que se discute, y se discute también mucha parte de la doxa de la ecología política en Argentina y en Latinoamérica. Aparecen discusiones muy interesantes con cosas que ya son del sentido común, incluso del sentido común académico. Los que más me acuerdo ahora son de Svampa y Viale, pero también hay otro tipo de discusiones. Y se plantean no las discusiones superficiales de me gusta o no me gusta, sino las discusiones técnicas, políticas de, ¿qué implica en una perspectiva política de largo plazo posicionarse en esos lugares? ¿Qué posibilidades o qué perspectivas de
cambio a futuro de la política ambiental, de la política científica y demás, aparecen a partir de eso. Nosotros estamos recontra acostumbrados, también en el sentido común de la academia últimamente, a que en la lucha gremial, en la lucha por el financiamiento a la universidad y sobre todo el sistema de ciencia y tecnología, se ponen dos faros ahí internacionales en referencia a qué porcentaje del PBI se destina a la investigación, y suele ponerse, por un lado, como ejemplo, a Estados Unidos. Primera nota al pie, bueno, habría que ver la situación actual de Estados Unidos y cómo desde la nueva asunción de Trump esa ecuación ya no es la misma, tanto en términos de cantidades de dinero que se inyecta en el sistema de ciencia y tecnología, como en términos de censura, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. O sea, se empiezan a aparecer cada vez más a nosotros. Y por el otro lado, el ejemplo que se pone es Israel, justamente, que es como el ejemplo a nivel mundial de cómo se invierte en ciencia y tecnología del Estado y cómo eso ha permitido el crecimiento económico, etcétera, etcétera. Pero el lado B de eso es esto de lo que estábamos hablando recién. Digo, el lado B es un Estado genocida y que invierte en ciencia y tecnología para eso, para expandir las fronteras coloniales sobre el pueblo palestino y sobre otros estados de la región. Entonces, no es solo avance tecnológico y proporciones del Producto Bruto de un Estado nacional que se invierten en ciencia y tecnología, sino qué se hace con eso. Y ahí vuelvo un poquito al libro. Hay dos casos paradigmáticos, para mí por lo menos, y sin meterme en los capítulos que escribió él, que lo voy a contar mejor el que yo, que son por un lado un capítulo que habla de vaca muerta y por el otro un capítulo que habla del agronegocio pampeano, ¿no? Y tal vez la analogía más fácil con lo que pasa ahora en Palestina es el capítulo de vaca muerta, digo, como todavía está fresco el proceso de conquista y colonización, porque no pudieron exterminar a la población que estaba antes tampoco, y porque eso sigue en disputa, y eso se ve más claramente, que es un proceso de colonialismo republicano, digo, que es el Estado argentino el que conquista esos territorios, que todavía eso está en disputa actualmente, incluso en fueros judiciales. Y en el del agronegocio me parece más interesante todavía porque eso está recontra naturalizado, es como si eso no hubiera pasado ahí, como si no hubiera habido proceso de conquista, como si no hubiera habido computación ecológica también, tomando uno de los términos que estructura en el libro, ¿no? Es como si eso hubiera sido más exitoso en términos de imposición colonial, de imposición de las relaciones de producción capitalista, porque están naturalizadas, es como si siempre hubieran estado ahí, es como si no hubieran pasado en otros términos de esa región, lo dejamos de ver. Y me parece que lo más interesante del capítulo y lo más interesante para aprender las luces de alarma en general con las situaciones actuales es, ojo, que no nos pase esto, que no dejemos de prestar atención a lo que pasa en Palestina, a lo que pasa en Patagonia, en lo que pasa en el norte con el litio, también en la triple frontera Bolivia, Chile, Argentina. Pero lo que pasa en todo este tipo de procesos extractivistas con el capital transnacional atravesando muy libremente las fronteras de los estados y rompiendo no el equilibrio ecológico, sino el metabolismo mismo del sistema socioambiental, porque el corolario es el caso pampeano, es que se llega a naturalizar una situación en la que parece que eso siempre hubiera sido así y que no hay otra manera de hacerlo, que no hay otras posibles relaciones de producción en ese territorio que no sean las existentes. Digo, que el único salto posible fuera, incluso desde algunas perspectivas socialistas, socializar esos medios de producción y socializar ese sistema, pero no poner en entredicho la relación con la naturaleza. Y así es imposible. Y eso
es lo que me parece que discute muy bien cada capítulo del libro, cómo en cada situación que estudia no sirve solo una mirada en términos ecologistas naif o más tradicionales, de pensar, bueno, cuál es el impacto ambiental, sino cuál es el impacto socioambiental, qué relaciones sociales de producción, incluyendo a los seres humanos en su metabolismo con el ambiente, son las que están imperando ahí, qué es lo que se está rompiendo y cuáles son las vías de poder cambiar el mundo a partir de conocerlo, ¿no? Entonces, yo creo que el aporte del libro, y por eso la recomendación de leerlo, viene por ahí, viene de un momentito, la clásica, bueno, ya nos hemos ocupado de entender el mundo, ahora se trata de transformarlo, la clásica tesis del señor de Barba que escribía libros, y este libro funciona un poco por ahí, pero también un poco en términos de momento. Hay cosas que todavía nos falta conocer para tener las bases empíricas, materiales y teóricas para poder emprender una transformación que parta del entendimiento y la comprensión de ese mundo en el que estamos parados. Así que, dicho esto, recomiendo la lectura en todos esos términos, y en términos técnicos también. Es un libro que, como decía al principio, no por ser militante deja de ser un libro de ciencias sociales, y eso en estos tiempos es un montón. Bueno, gracias a Marco por la presentación también, su aporte, y yo que fui parte del equipo, porque esto no es un trabajo individual, es un trabajo en equipo, donde participaron compañeras y compañeros de Jujuy que estuvieron en la lucha contra la reforma de Morales y la avanzada contra los pueblos originarios de Jujuy, como señalaba Marcos, en busca del litio, por compañeras de Mendoza que fueron parte de la lucha contra la derogación de la ley 7721, que es la ley del agua, por compañeros de Neuquén que fueron parte de la lucha contra Vaca Muerta y que hoy están peleando contra este intento de avanzar con el fracking en el lago Marimenuco, lago que pertenece a un estado donde hay una comunidad mapuche y que es parte del caudal de agua que toma los habitantes de la ciudad de Neuquén. Y la compañera Cecilia Gargano, que es investigadora del CONICET y especialista como se expresa en el capítulo, en el agronegocio. Y bueno, y yo que aporté la parte de Chubut junto a los compañeros Esteban Mercatante y Juan Duarte, que escribieron el prólogo del libro. Bueno, en principio yo quería plantear tres cosas. Uno, que nosotros sacamos el libro en el año 2024, apenas asumido Milei, y hoy, viéndolo en retrospectiva, vemos que mucho de lo que dice el libro está potenciado por las políticas del gobierno, que siendo hoy justo 12 de octubre, Día de la Conquista, estamos viendo un momento, como señalaba Marcos, una nueva ofensiva neocolonial para repetir lo que fue la conquista y el genocidio que vino después de la conquista, que llevaron adelante primero los españoles y después, bueno, ingleses, franceses, holandeses, etcétera, contra los pueblos originarios, y que fue la base de la formación del capitalismo, como señala Marx, que es que el capitalismo se basa sobre el saqueo de las riquezas de América. Y hoy estamos viendo ese momento, un momento donde las potencias imperialistas o del primer mundo, del norte global, como le quieren llamar, están buscando en el sur nuevamente minerales para desarrollar la transición energética.
una transición energética que la pintan como salida a la catástrofe ecológica en la que estamos viviendo, pero que genera una nueva catástrofe porque se basa sobre la explotación y el saqueo de los bienes comunes del sur global. Nuevamente estamos como en un momento de un nuevo dorado, de un nuevo momento de conquista, donde, como señalaba Scott Bessent, el nuevo virrey que tenemos en Argentina, después de darle a Milei un swap de 20.000 millones, decía que Estados Unidos quería uranio y tierras raras. O sea, abiertamente plantean que esa ayuda para que el gobierno llegue al 26 de octubre tiene que ver con un objetivo de avanzar en una neocolonización del país y llevarse los bienes comunes que ellos los llaman recursos naturales. Para nosotros no son recursos, son bienes comunes, el agua, la tierra, las plantas, son bienes comunes. Entonces nos parece que el libro tiene un fundamento, porque estamos en ese momento que es una ofensiva para llevarse y saquear a través del saqueo todos los bienes comunes. Incluso, como ustedes sabrán, ¿no?, la ley base, la ley corrupta que sacó Milei el año pasado con el voto del senador Cuadra en el Senado, que fue determinante, por eso decimos ley corrupta, porque está demostrado que le pagaron para que salga y desempate esa ley. Tiene dentro de ella el RIGI, el régimen de grandes inversiones, que permite a las empresas llevarse todo lo que quieran sin ningún tipo de control ni de pagar impuestos, ya que el RIGI plantea que en los 3 primeros años tendrían que pagar impuestos, que es el momento en que, por ejemplo, cualquier empresa minera tarda en poder desarrollar toda la infraestructura necesaria para empezar el proceso de explotación. Pero cuando empieza el proceso de explotación no tienen que pagar más impuestos. Lo que se llama las regalías no tienen que pagar. Y además que no hay ningún órgano de control, por lo cual el Estado solamente toma lo que denuncia la propia transnacional que exporta. Y con un plus, que es que las empresas, en la megaminería por ejemplo, se llevan un barro, es decir, a través de la explotación que es la explotación a cielo abierto, ¿no?, la megaminería, se llevan un barro donde hay muchos minerales. No solamente en el suelo que se explota hay oro, hay plata, hay uranio, hay cobre, hay muchos minerales. Bueno, las empresas dicen que se llevan un determinado mineral, pero bueno, como eso se lo llevan todo compactado a sus lugares de separación, que no son acá, no se sabe. Y ahí viene también por qué el primer título, que es extractivismo, porque es una forma de producción donde se usa el saqueo de los bienes comunes y se los lleva a otros países sin ningún tipo de proceso industrial. Es decir, que es como se saca el petróleo en Comodoro Rivadavia y lo exportan a otro país para ir a hacer la nafta. Bueno, lo mismo pasa con la soja, donde mayoritariamente el desmonte de todos los bosques y el monocultivo está basado para exportar a China el grano de soja, para alimentar a los cerdos chinos. Y así pasa con el oro y con lo distinto, con el litio. Es decir, no hay proceso, es una explotación del bien común. ¿Por qué saqueo? Porque, por lo que comentaba recién, y esto es algo que no empieza con Milei, esto empieza con Menem en los 90, cuando, como parte de la ofensiva neoliberal, se traspasa a través de la reforma constitucional todos los recursos naturales a las provincias, para que así sea más fácil que las empresas
transnacionales, pactando con los gobernadores, se lleven todos los bienes comunes. Así, en San Juan, en Santa Cruz, en Neuquén, en distintas provincias van avanzando, no esperando Milei, sino desde el 94, y no hubo ningún gobierno hasta ahora que haya revertido esa ley de reforma constitucional que avalaba la explotación de los bienes comunes que estuviera a cargo de las provincias. Y ahora, cuando estaba terminando, porque tenía una vigencia de 30 años, sale el RIGI por 30 años más. Es decir, es una segunda tajada que se pueden llevar las empresas durante 30 años más, sin ningún tipo de control. Entonces, extractivismo, saqueo, y tomando lo que decía Marcos, nosotros tomamos en el libro a un autor, a un investigador que se llama Eduardo Budimas, que plantea que el extractivismo es una amputación ecológica. ¿Qué quiere decir esto? Que la zona de sacrificio donde se lleva adelante la explotación minera no tiene recuperación. Es decir, la megaminería liquida por todo el tiempo que se explota en adelante toda forma de vida y cambia radicalmente la zona donde se hace. ¿Sí? No se vuelve a reconfigurar, no es que pasa el tiempo y entonces se vuelve a generar el agua limpia, el suelo, no, eso queda contaminado por siempre. Y el agujero queda por siempre porque no hay remediación, y como pequeña experiencia podemos ver lo que está pasando hoy con una explotación marginal, o sea, no es lo que se está discutiendo ahora con la explotación del uranio para los próximos años. Fueron pequeñas explotaciones de investigación que hubo en Córdoba y que hubo acá en la provincia de Chubut con el uranio, y hoy en Córdoba se está discutiendo que la explotación que hizo la Comisión Nacional de Energía Atómica está filtrando uranio, está filtrando la contaminación. ¿Por qué? Porque no se hizo ningún trabajo de remediación. Es decir, que el uranio, después de haber sido sacado del suelo, se utilizó alguna cantidad y la demás quedó ahí. Es decir, los pasivos ambientales quedaron siguiendo contaminando la zona. Lo mismo pasa acá en Chubut, con la explotación de uranio que hubo en la zona de los adobes, donde, si ustedes van a ver que lo único que separa la zona de contaminación de la meseta, del resto de la meseta, es una alambrada. O sea, eso no para el uranio, es la contaminación y la radiación que genera el uranio. Además, que el uranio genera una radiación por millones de años. Entonces, eso sigue contaminando. Ahora, como fue a pequeña escala, la contaminación es a pequeña escala. En Mendoza, contaba que es la otra zona donde hay uranio, se contaba que los trabajadores y los pobladores de la zona cercana donde se explotaba uranio, aumentó y se vino la noche. Hablamos de algo que no le gusta al gobierno y se vino la noche. En Mendoza, los trabajadores y los pobladores de esa localidad aumentó la proporción de casos de cáncer. Es decir, está documentado que en una zona donde no había casos más que los habituales, luego de la explotación del uranio, aumentó exponencialmente la cantidad de casos de cáncer, obviamente que fueron tapados para decir que no genera ningún tipo de problema la explotación de uranio. Entonces tenemos este activismo, saqueo, y nosotros queremos resaltar en el libro los dos aspectos, digamos, para cerrar un poco y hacer preguntas o intervenciones, es que si no avanzó más el extractivismo en Argentina es porque Argentina es un país, como dicen muchos, contencioso, donde hay mucha lucha de clases, pero también hay lucha ambiental.
Entonces, si en Chubut no hay megaminería, es por la resistencia del pueblo de Chubut, por su tradición de conciencia ambiental. Fue el primer provincia que impidió el basurero nuclear, luego la megaminería en Esquel, que impuso ese triunfo del pueblo de Esquel, la ley 5001, que todavía sigue vigente y es la que impide que avancen con la megaminería. Y la más reciente, que es el 2021, que todos recordamos, donde el gobernador peronista Arcioni logra tener los 14 diputados que necesitaba para votar la zonificación minera, y eso genera una respuesta popular que una semana después a los mismos diputados los obliga a tener que votar, desdecirse con el voto de lo que habían votado una semana antes. Lo mismo pasó en Mendoza en 2019, cuando se quiso cambiar la ley 7721, la ley del agua, y también provocó una rebelión popular que derrotó ese ataque del gobierno de Mendoza. Y en Jujuy, aunque no pudo ser derrotada la contrarreforma de Morales, generó también una rebelión popular donde también se unieron, como en Mendoza y en Chubut, los pueblos originarios, la juventud, los trabajadores, las organizaciones ambientales. Entonces eso es un patrimonio muy importante que se quiere borrar. Y entonces nosotros lo queremos traer en el libro, lo traemos al presente porque son lecciones de las cuales queremos sacar conclusiones para las próximas batallas que están planteadas, porque si Donald Trump quiere explotar uranio y Milei dijo que está a favor de explotar uranio, y Nacho Torres dice que también hay que explotar uranio, la próxima batalla que se viene en Chubut es enfrentar la megaminería de uranio, y la de oro, la de plata. Entonces el 2021 es un recuerdo importante para pensar que esa resistencia logró derrotar esa ofensiva, pero no el plan que tienen los gobiernos y las transnacionales para avanzar con el extractivismo. Y en esto lo digo porque hay un consenso de los partidos tradicionales, llámense peronismo, radicalismo, PRO, Libertad Avanza, partidos provinciales de distinto tipo, que están de acuerdo con la megaminería, con el extractivismo de todo tipo, porque plantean como discurso que genera trabajo, que genera desarrollo, que genera los ansiados dólares que se necesitan para pagar la deuda, que sigue incrementando la deuda y la dependencia del país con los países imperialistas. Por eso la definición del momento como neocolonialismo o colonialismo, o como se lo quiera llamar, en el sentido de una nueva ofensiva, es muy importante para pensar que es una tarea que tenemos, que está ligada, ¿no?, a defender el territorio, pero también a lograr una verdadera independencia, a no ser una estrella más de la bandera de Estados Unidos, por ejemplo, porque es la principal potencia que quiere quedarse con todos los bienes comunes, e incluso una de las condiciones que dicen en la tele, pero que pueden ser bastante ciertas, es que dicen que una condición es que se vayan China, por ejemplo, que es la competidora de Estados Unidos por los bienes comunes. No porque sea buena China, sino porque justamente llegó antes y quiere quedarse con algunas cosas que a Estados Unidos le interesa. Entonces hay esa disputa geoestratégica a nivel mundial que hay entre Estados Unidos y China, también se refleja en Argentina por la disputa de los bienes comunes. Y lo último, la resistencia también genera distintas visiones de cómo derrotar estas políticas extractivistas. Marcos señalaba a Svampa y Viale que en Argentina
como Folgueras, son referentes de la lucha ambiental, pero donde no compartimos tal vez la estrategia. Nosotros consideramos que no se puede separar a un sistema social que explota al ser humano y que explota a la naturaleza para sostenerse de su... No, voy al revés, empezar al revés, porque me enredé. Venía bien, pero soy un ser humano. Claro, el capitalismo, como señalaba Marx, es un sistema que está basado en la explotación del hombre, del ser humano y de la naturaleza, que no se puede separar, ¿sí? Sus ganancias se basan en la explotación del trabajo humano y en la explotación de los bienes comunes. En ese punto tenemos un acuerdo con ESMAMPA, Mundiales, que es que hay que frenar el extractivismo y que hay que defender el planeta porque no hay planeta B. El aspecto en el que no coincidimos en la salida es que los compañeros plantean que es posible una salida regulada dentro de los marcos del capitalismo. Un greenwashing, que es una política que impulsa el Partido Demócrata en Estados Unidos, que se expresa, por ejemplo, en que los Benetton, que contaminan en el norte, en el sur, compran 1 millón de hectáreas o les regalan 1 millón de hectáreas, plantan pinos, implantan pinos, pero a partir de eso le dan bonos. ¿Por qué? Porque compensa lo que contamina en el norte con lo que hace en el sur. Y nosotros pensamos que no se puede regular el capitalismo. El capitalismo es un sistema social que se basa en esto, ¿no? En la explotación del trabajo humano y de la naturaleza. Entonces, para nosotros, esta pelea en defensa del ambiente la planteamos en la perspectiva de una transformación social, de pensar otro sistema social, el socialismo, donde tenemos que pensar cómo podemos reconstruir todo lo que se destruyó, porque estamos en un momento clave o muy importante de la vida en el planeta, donde desde hace 50 años se viene diciendo que en el año 2050 es la fecha límite para frenar el calentamiento global. La emisión de dióxido de carbono. Bueno, estamos en el 2025. Sigue subiendo la temperatura 1,5 grados. La catástrofe ecológica no se la tenemos que contar. La vieron en Bahía Blanca, la vieron con los incendios en la cordillera, o los incendios en Europa, la desertificación, el derretimiento de los polos. Ya está. Por eso cuando decimos no hay planeta B, estamos diciendo que hay que tomar una medida radical, que para nosotros es expropiar a las clases capitalistas y construir una sociedad distinta, sin explotación, sin opresión, donde los intelectuales, los investigadores, los ambientalistas, los trabajadores, las comunidades originarias tienen que discutir cómo revertir la destrucción y el caos a los que nos han llevado. No es fácil, pero es la tarea más sencilla desde el punto de vista, porque el capitalismo nos ha puesto arriba de una locomotora y hay un puente que se ha roto y nos lleva a ese precipicio. O ponemos un freno de mano y cambiamos de estrategia, o las consecuencias planetarias para el planeta y para la vida en el planeta, tanto humana como no humana, de todas las especies, están en peligro. Entonces nos parece que el libro intenta aportar, entre muchos libros que hay, no solamente una descripción, sino también un desafío militante para miles y miles de ambientalistas en todo el mundo que dicen que hay que parar esta hecatombe planetaria a la cual nos han llevado 533 años de capitalismo.
desde que la conquista de... Bueno, pero por lo menos tomemos los últimos 533 años. Bueno, hasta acá. Si no hay preguntas, seguimos, porque porque el aplauso es importante para Yo tengo una pregunta chiquita. ¿Por qué 533 años? ¿33? ¿Por qué? Porque 1492 a 2025 son está bien. 533. No, Es matemática pura. Es claro. No hay simbología. No hay simbología. ¿Alguien quiere tomar el micrófono? Si no, le contesto. Dale, no. Seguimos. Bueno, tomaba nota de dos o tres cosas. Una, insisto con algo que decía antes de por qué me llamó mucho la atención el capítulo del agronegocio, que es qué pasa con aquellas amputaciones ecológicas que son menos evidentes para el sentido común. Pensaba en dos muy puntuales de los territorios que habitamos, que una es la explotación petrolera y otra que nombraste recién por el efecto de la desertificación, que es la ganadería ovina. Y la ganadería ovina extensiva, cómo ha llevado al proceso de desertificación en muchos territorios a puntos irreversibles. Había un colega, sociólogo, Larry Andrada, que trabaja en la UNPA en San Julián, que escribió un trabajo muy interesante que se llamaba algo así como la minería de etapa superior de la ganadería. O sea, cómo era la vuelta de tuerca de un proceso que ya era extractivista en los términos que venía describiendo, a uno que venía a aplicar la lógica del extractivismo sobre lo que quedaba, sobre lo que ya había pelado en la capa superficial del suelo de la ganadería, empezaba a reventar un poco más abajo la minería. Después, otra cosa que anda dando vueltas por el libro es esto que vos decías, estas alianzas estratégicas entre clase obrera, pueblos originarios, juventudes. Y yo creo que la vuelta de tuerca de la próxima es pensar eso como identidades múltiples que en muchos casos de colectivos y de personas están solapadas. Que hay gente que es todo eso al mismo tiempo. Digo, un montón de compañeros que son clase obrera, pero también son juventud y también son pueblos originarios o son en realidad de un pueblo en particular, ¿no? También esas abstracciones a veces las hace la mirada analítica, pero no son como se plantean las alianzas en los territorios, ¿no? En eso pues, es una mirada un poco externa. Y la otra es con esto de por qué discutir esas perspectivas que tal vez de una mirada superficial pueden ser sutilmente diferentes, o bueno, después nos pelearemos con el sistema capitalista, pero ahora lo importante es la mirada ecologista, volviendo a Viale y a Svampa. Tal vez un ejemplo de qué pasa cuando se saca de la abstracción y se va a lo concreto, está bueno para pensar por qué hay que discutir con ese tipo de visiones. Es cuando hubo un derrame de la Barrick y que el problema era la aplicación de la ley de glaciares y uno de los culpables ante la ley, denunciado por Enrique Vial, entre otros, era Villalba, que era un glaciólogo del CONICET, de Liga Nibla, que era el tipo que primero había militado para que existiera la ley de glaciares desde la perspectiva técnica, y después era un investigador que incluso había subido los estándares con respecto a los internacionales para la ley argentina. Sin embargo, eso obviamente dejaba cosas afuera, pero el problema era que no se lo percibía como trabajador de la ciencia, porque es un trabajador asalariado que había contribuido a ese proceso legislativo, sino como autoridad de aplicación. Entonces, el enemigo era, en esa denuncia penal, eran funcionarios, que sí eran la autoridad de aplicación, pero un trabajador técnico que ni siquiera era técnico de control, que era un técnico que había aportado a los estándares mínimos que tenía que considerar la ley para evaluar esa situación. Y mientras las empresas mineras quedaban afuera de la ecuación, eran inimputables, porque no eran la autoridad de aplicación. En ese sentido, creo que es importante tener en cuenta esto de cómo pensar
pensar en una perspectiva de clase y pensar dónde están los responsables técnicos y políticos del extractivismo como abstracción, es importante para eso, no cometer esos errores estratégicos, sino terminar peleándonos entre nosotros, o como, no sé, esas intervenciones de Greenpeace contra el trabajador de la Shell que mueve los tambores de combustible, que maneja la grúa. Lo que importa son los CEOs, no el laburante que no le queda otra. Y eso se discute también en la perspectiva política de qué es o no es el extractivismo y en qué términos se juega y en qué términos se resuelve, ¿no? Con quién hay que pelearse para que eso sea de otra manera. 3 cosas y no hablo más. Una, muy importante, que me olvidé. Nosotros partimos de una definición de Marx para el libro, que es que el sistema capitalista genera una fractura metabólica, es decir, que entre el ser humano y la naturaleza había un metabolismo socionatural común, y que en las distintas sociedades esa relación o ese metabolismo común se fue desarrollando de manera generalmente a veces más armónica, a veces menos armónica, pero nunca en el nivel de separación que generó el capitalismo. ¿Por qué digo esto? Porque Marx analiza cómo en la agricultura, un ejemplo concreto, porque hay muchos que acusan a Marx de ser productivista, que no le importa el planeta, y entonces nosotros tomamos a un marxista norteamericano, se llama John Bellamy Foster, que escribió un libro que se llama La ecología de Marx, y él da el ejemplo de cómo en el paso del sistema feudal al capitalismo y en el desarrollo del capitalismo en los primeros años, cambia radicalmente esa relación, ese metabolismo socionatural, y se rompe, dando el ejemplo de la agricultura como era antes del desarrollo de las grandes ciudades, que vino con el desarrollo de la revolución industrial, y entonces da el ejemplo de cómo una pequeña comunidad agraria en Irlanda o en una parte de Inglaterra mantenía esa relación porque se cultivaba para la comunidad, y entonces se rotaba el cultivo, entonces no se hacía menos fértil la tierra. ¿Por qué? Porque se iba volviendo a producir los nutrientes, etc. Bueno, cuando se generan las grandes ciudades, la población del campo migra a la ciudad y se necesitan grandes cantidades de alimentos, y entonces se necesita una producción intensiva para alimentar a las ciudades, por lo cual no se le daba tiempo a la tierra para volver a generar los nutrientes, porque había que cultivar, porque había que darle de comer a miles de personas que antes que vivían en distintas comunas, y eso genera que el ser humano tenga que empezar a buscar, para mantener la producción de la comida, nutrientes. Tenían que conseguir nitrógeno como de lugar. Entonces, por ejemplo, hasta se dio la guerra del guano. ¿Por qué? Porque había que buscar fertilizantes para que la tierra mantuviera el rinde para alimentar a las personas. Bueno, eso llevó a un agotamiento de la tierra, a que tuvieran que buscar nuevas zonas. Entonces, ahí como que Marx ve que en el desarrollo del capitalismo se rompe radicalmente ese metabolismo natural y se genera una fractura donde llega desde ese ejemplo a que se piense hoy que el ser humano no es parte de la naturaleza, y que entonces la naturaleza es un recurso, que cuando se agota lo voy a buscar otro recurso en otro lugar. Entonces, se agota el suelo, bueno, busco más ¿cómo se llama? Abonos, fertilizantes. Primero fue la guerra del guano, después fue la industria de los fertilizantes, después tengo que hacer semillas cada vez más resistentes. Entonces ahora tenemos, por ejemplo, la última semilla del trigo que le hicieron acá, que resiste casi todo,
pero que bueno, no se sabe bien qué genera. Entonces, permanentemente, claro, y está a su vez, ¿por qué? Porque tienen que hacer cada vez más cosas más resistentes porque se va generando condiciones más difíciles. Entonces, nosotros nos parece muy interesante pensar este concepto de fractura metabólica para pensar cómo el sistema capitalista ataca la vida de los seres humanos y ataca la naturaleza, llevándolo a ese extremo de hacernos pensar que somos dos cosas distintas, que no somos interdependientes. Eso me parece que es un buen aporte que hace este marxista de Estados Unidos y que a nosotros nos hizo pensar mucho para pensar cómo se puede romper eso y cómo se puede reconstruir un metabolismo socio-natural común. Primer elemento. Segundo elemento que me parece que tiene que ver con la actualidad. Y lo traigo a Chubut, pero está pasando en Río Negro con el escándalo de Fred Machado y Esper. La megaminería y la ley de blanqueo de capitales genera narcotráfico. Es decir, la megaminería, aparte de la explotación de los bienes comunes, es una gran forma de lavado de dinero que favorece, por ejemplo, a los Fred Machado y que se empezó con el escándalo y la crisis del partido gobernante que tuvo que llevar a renunciar a Milei, a Esper y a Milei todavía no, a Esper. Una premonición. No, a veces hay que echarlo. A Esper. Me parece que eso muestra también, y el caso de Guatemala, que se puso en el tapete, muestra porque hoy salió una nota en el cohete de la luna, donde Susana Lara cuenta la experiencia de Fred Machado con el gobernador de Río Negro, donde también está implicado en esto que empresas mineras que no existen y que sirven al lavado de dinero. Y las que sirven revientan el suelo, el agua, y las que no lavan la guita para eso. Y lo último, a mí me parece que la idea del libro terminó plasmándose en el último capítulo, donde hay un reportaje a un compañero de obrero de Sanón, es una experiencia de Neuquén, donde ellos, al tener que tomar la fábrica, tuvieron que ponerse en contacto con la comunidad mapuche para poder seguir haciendo los cerámicos. Hicieron un convenio que se expresó en que los mapuches le daban la tierra y que los ceramistas hicieron dos guardas de cerámicos con dibujos mapuches en agradecimiento y que les querían pagar por la arcilla, cosa que don Sanón, que era el dueño de la fábrica, nunca había hecho. Entraba a la comunidad mapuche y se llevaba la arcilla sin pagar nada. ¿Y por qué lo menciono? Porque estamos viviendo un momento donde los trabajadores con el movimiento ambiental empiezan a confluir. Greta Thunberg, que empezó siendo una referente del movimiento ambiental con las huelgas de los viernes de los estudiantes secundarios en Europa, está apoyando, además del pueblo palestino, apoya las luchas de las fábricas, por ejemplo, que en Italia están enfrentando el cierre de la fábrica y plantean los trabajadores por ponerla a producir cambiando la matriz energética. Y empieza a ver, en un sentido, esta intersección de la lucha ambiental con la lucha de los trabajadores, con la lucha de los pueblos oprimidos, con la lucha de las mujeres, de las diversidades. Entonces nos parece, como idea, es que en la interseccionalidad de las luchas, no en luchas aisladas, sino en pensar que si no defendemos el planeta no alcanza con defender el salario o defender los derechos parciales, sino que tenemos que pelear por conquistarlo todo. Entonces me parece que en esa potencialidad también las ideas socialistas pueden aportar ideas nuevas para un futuro, porque para cómo construir un futuro que tome esta nueva realidad que vivimos en el siglo XXI, que es esta interseccionalidad donde hay
pueblos oprimidos de África que son la clase obrera en Europa, donde hay jóvenes que defienden el ambiente y que luchan en contra del genocidio en Palestina, trabajadores que hacen huelgas en Italia en contra del genocidio y que defienden y que enfrentan las ofensivas neoliberales, o como pasó en Argentina, que los trabajadores de la industria de la pesca se sumaron con sus mamelucos blancos en las jornadas de diciembre de 2021, afectando, uniéndose al movimiento ambiental, a todos los que estábamos en la calle, pero también afectando las ganancias de uno de los principales sectores productivos de la provincia, que es la industria de la pesca. Entonces me parece que también pensar, que el libro también quiere aportar a pensar el desarrollo de esta interseccionalidad como forma de poder llevar adelante un planteo distinto. Ya está, no hablamos más.